Hay nombres que son mucho más que una marca, ¿verdad? Son casi un código. Y hoy vamos a intentar descifrar uno de los más potentes, el de una mujer que, partiendo de la más absoluta nada, consiguió rediseñar no solo la moda, sino la mismísima idea de lo que significaba ser mujer en el siglo XX. Hablamos, claro, de Coco Chanel. La pregunta es casi increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que una huérfana, una niña abandonada, acabe convertida en un símbolo mundial de poder y de independencia? ¿Qué pasa en la mente de alguien para lograr una transformación así? Bueno, pues esa es la clave que vamos a intentar desentrañar hoy. Para entender la mente de Chanel, primero tenemos que viajar al origen, al lugar donde el dolor y la pérdida forjaron, literalmente, el acero de su carácter. A ver, los hechos son brutales, parecen sacados de una novela, de verdad. Nace en la pobreza más absoluta. Su madre muere siendo ella una cría, y su padre la abandona, la deja en un orfanato. Es en esa soledad, entre los muros de un convento, donde aprende a coser. Y es justo ahí, en ese punto tan bajo, donde, sin saberlo, empieza absolutamente todo. Si lo miramos desde la psicología, esta combinación es una auténtica bomba de relojería. El abandono, la falta de afecto, la obligación de tener que sobrevivir por sí misma desde tan pequeña, son los ingredientes que suelen forjar personalidades con una independencia feroz y una ambición sin límites, casi como si quisieran compensar todo lo que la vida les negó. Y aquí es donde la historia da un giro fascinante, porque esas heridas, que a muchísima gente la hubieran destruido, en su caso se convierten en el combustible de su ascenso. Su personalidad pasa a ser como una armadura, una fortaleza que construye para protegerse del mundo y a la vez para conquistarlo. La herida más profunda, la que probablemente marca toda su estructura emocional, es la del abandono. Pensemos por un momento. Perder a tus padres de esa forma tan brutal te enseña una lección terrible, ¿no? Que depender de los demás es un riesgo altísimo, casi mortal. Así que esa autosuficiencia legendaria que tenía quizá no era solo un rasgo de su carácter, podríamos verlo como un puro mecanismo de supervivencia. La lógica es implacable. Si no necesito a nadie, nadie podrá volver a hacerme daño. Y luego está la segunda gran herida, la de la humillación. Crecer en la pobreza, para después codearse con la aristocracia y la élite europea, tuvo que crearle una necesidad casi obsesiva de borrar su pasado, de reinventarse por completo. Y esa necesidad se convirtió en el motor de una de sus estrategias mentales más sorprendentes. Es que Chanel no se limita a superar su pasado. No, lo dinamita, lo reescribe, lo moldea a su antojo, inventa detalles, oculta otros. Es un acto de rebeldía total contra su propia biografía. Una demostración de que la identidad no es algo que se hereda, sino algo que se conquista. Es el control absoluto sobre su propia leyenda. Si nos fijamos en sus relaciones personales, parece que hay un patrón que se repite una y otra vez. Una enorme dificultad para la intimidad, esa necesidad de mantener siempre una cierta distancia emocional, la defensa a ultranza de su independencia. En psicología, todo esto se relaciona directamente con las experiencias de la infancia. Cuando las personas que deben protegerte te fallan, aprendes a no volver a bajar la guardia. Jamás. Y toda esa armadura que construye por dentro para protegerse la acaba proyectando hacia afuera, en su trabajo. Su revolución no es solo de estilo, es psicológica. Chanel no se rediseñó solo a sí misma, rediseñó a la mujer moderna. Fijaos en el cambio, porque es radical. Pasamos de corsés que asfixiaban el cuerpo y simbolizaban la opresión a prendas que lo liberan, que le dan libertad de movimiento. Su moda no es solo ropa, es un manifiesto. Es toda una declaración de principios sobre el nuevo lugar de la mujer en el mundo. Una mujer activa, independiente, dueña de su cuerpo y, por supuesto, de su destino. Y esta frase suya, nos resume absolutamente todo. Es la misma filosofía que vemos en genios como Steve Jobs, ¿no? Esa búsqueda obsesiva de la simplicidad, la capacidad de eliminar todo lo que sobra para quedarte solo con la esencia, con la verdad. Porque la verdadera elegancia, igual que la verdadera genialidad, al final reside en la pureza. En resumen, su mente era la de una rebelde, una visionaria que no aceptaba las reglas del juego y que simplemente se atrevió a dinamitar las estructuras de su tiempo, tanto en la moda como en la sociedad. Bueno, hasta ahora hemos ido viendo las piezas sueltas del puzzle, ¿verdad? Su infancia, esas heridas, su genio. Pero ahora llega el momento de la verdad, el momento de juntar todas esas piezas y ver qué imagen forman, de intentar desvelar el secreto de su mente. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es ese algoritmo mental que parece gobernar cada una de sus decisiones? Vamos a ello, porque esta es, digamos, la gran revelación de este análisis. Aquí lo tenemos, el código mental de Coco Chanel, sintetizado en 5 principios que son fundamentales. Y esto no es solo una teoría, podríamos verlo como el mapa que nos explica cómo esa niña huérfana consiguió levantar un imperio de la nada. Así que mucha atención porque estas son las claves que definen esa mente tan extraordinaria.
El primer principio es pura alquimia psicológica, convertir la adversidad en identidad. No se trata de olvidar el dolor, no, se trata de usarlo como el fuego que forja el acero. El abandono y la pobreza no la definen como una víctima, sino que se convierten en la fuente misma de su poder, en la razón de su fuerza inquebrantable. Y el cuarto principio es quizá el más revolucionario y el más moderno de todos. Reescribe tu propia historia. Jeanette nos enseña que no estamos condenados por nuestro pasado, que la identidad no es una cárcel, sino una creación, que podemos, si tenemos el coraje y la voluntad, ser los arquitectos de nuestra propia leyenda. Pero, claro, tanto poder, este control tan absoluto sobre todo, tiene un precio. Y como en todas las grandes historias, hay un lado oscuro, un coste emocional que tenemos que explorar para entender la complejidad del personaje. Una fortaleza tan impenetrable como la suya también se puede convertir en una prisión. Esa dificultad para confiar, la necesidad obsesiva de controlarlo todo, la defensa de la propia autonomía por encima del amor o de la intimidad, son las sombras que casi siempre acompañan a quienes, como ella, han tenido que construirse a sí mismos en la más absoluta soledad. Y con esto llegamos al núcleo de su legado, porque Chanel no vendía ropa, vendía un ideal. No creó solo una marca, creó un símbolo. Le ofreció al mundo una nueva identidad para la mujer moderna, activa, independiente y sobre todo libre. Y al final, toda la historia de Chanel nos deja con una pregunta que la verdad resuena hasta hoy y nos interpela a todos. Si las dificultades, si la adversidad escribe nuestro código inicial, ¿hasta qué punto tenemos el poder de reescribirlo? Su vida parece la prueba de que una reescritura radical es posible, pero al mismo tiempo quizás también es la evidencia de que esas primeras cicatrices, las del alba, nunca terminan de desaparecer del todo. Una reflexión potente, sin duda.